Bienvenido, hermano, una vez más a su estudio bíblico Palabras de Vida Eterna, en su bloque número 10, Pastoral Social de la Iglesia. El tema que estaremos meditando el día de hoy lleva por título La dignidad humana. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy: la dignidad humana. La dignidad del ser humano parte de que Dios nos ama a todos por igual, sin diferencias. En cierta ocasión hacíamos una pregunta a un grupo de jóvenes y les decíamos: ¿conocen a una persona digna? Y en la mayoría de las respuestas ellos se dirigieron a mencionar a personajes importantes, a personajes con una buena posición social, a personajes con una buena posición económica. Pero quedemos claros de algo: la dignidad no depende ni de la posición social ni de la posición económica, porque la dignidad es más que eso. La dignidad es algo exclusivo del ser humano sobre todos los seres, algo que nos da el hecho de ser hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que Dios no hace diferencia entre personas. Hechos capítulo 10, versículo 24 al 35 nos dice: al otro día llegaron a Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro estaba por entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Pedro lo levantó diciéndole: levántate, que también yo soy un ser humano. Entró conversando con él y al ver a todas aquellas personas reunidas, les dijo: ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Por eso he venido sin dudar apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado a buscar. Cornelio respondió: hace 4 días, esta misma hora, estaba yo orando en mi casa cuando se presentó delante de mí un hombre con ropas muy brillantes y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Envía mensajeros a Jope y haz buscar a Simón llamado Pedro, que se hospeda en casa del curtidor Simón junto al mar. Te mandé a buscar enseguida y tú has tenido la amabilidad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te ha ordenado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Palabra de Dios. Aquí tenemos en esta cita bíblica del libro de los Hechos precisamente lo que afirmábamos con anterioridad. Dios no hace acepciones de personas, Dios no hace diferencias de personas. El cristiano rompe con los esquemas sociales como lo hizo Jesús, que nos acusaban de juntarse con ladrones, con prostitutas, con cobradores de impuestos. Jesús rompe todos esos esquemas sociales, porque para Dios todos somos sus hijos. El pueblo de Israel sabía que era el pueblo elegido, pero pensaban que ellos, por ser el pueblo elegido, estaban por encima de los otros pueblos, hasta el punto de que si a un judío le tocábamos la mano, él corría inmediatamente a lavarse, porque nos consideraban impuros. San Pedro aprende de Dios que no hay diferencia de personas, que así debe ser para su iglesia, y no considerar más digno al rico, al blanco o al de buena posición social. Que la dignidad es un derecho que Dios nos da a todos por igual, solo por el hecho de ser sus hijos. Por otra parte, podemos mencionar que los seres humanos somos los consentidos de la creación y somos dignos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y además de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3 versículo 26 al 28
nos dice: ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Imagínense cómo caía esto en una sociedad donde la esclavitud estaba a la orden del día, donde las castas sociales eran lo más importante, o donde incluso una sociedad machista, patriarcal, que tenía y que miraba a la mujer solamente como un objeto que le pertenecía al hombre. Y viene el Señor a darnos esta gran enseñanza, que todos somos iguales a los ojos de Dios. Oigan bien, hermanos, ningún animal ni la naturaleza misma desobedece al Señor. Solamente el hombre es el único ser libre que puede rechazar a Dios por su propia voluntad. El libro de Sirácides, capítulo 16, versículo del 15 al 16, dice: si tú quieres, puedes observar los mandamientos. Está en tus manos el ser fiel. Ante ti puso el fuego y el agua. Extiende la mano a lo que prefieras. Palabra de Dios. Somos los únicos seres en la creación que podemos escoger si obedecemos al Señor o si nos alejamos de Él. En el Evangelio, Jesús nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 31. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Palabra de Dios. Ahí está el mandamiento, ahí está escrita la voluntad de Dios. Lo que sucede es que muchos no queremos reconocer en el otro la dignidad de ser hijo de Dios. Y nos encerramos en nuestros círculos sociales, en nuestros círculos de poder, en nuestros círculos de preferencia, haciendo a un lado al otro hermano. Aquí lo importante es que la iglesia misma está consciente de que corre el riesgo de verse reducida a círculos sociales, a élites cerradas, a espacios anticuados que crean tener y ser dueño de la razón y sobre todo de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, por lo tanto, somos únicos e irrepetibles, somos libres, pero a la vez somos nuestros peores enemigos, porque si abusamos de nuestra libertad, esa libertad que Dios nos da, nos convertimos en dioses de nuestras vidas y nos ponemos en contra de la voluntad de Dios y de sus leyes, llenándonos de esta manera de antivalores, de vicios y de pecados, como bien lo menciona el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo del 21 al 24. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en su razonamiento y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios inmortal, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Palabra de Dios. Aquí tenemos precisamente el significado de lo que es convertirse en su propio Dios, alejarse de la voluntad del Señor, olvidándonos fácilmente de que todos somos hijos de Dios y que el Señor quiere que esa dignidad prevalezca entre cada uno de nosotros. La carta a los Romanos, capítulo 2, versículo del 5 al 11, nos dice lo siguiente: si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo a sus obras, dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor en la inmortalidad, y en cambio
Habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia para todos los seres humanos que hayan hecho el mal, en primer lugar para el judío y también para el griego. La gloria, en cambio, el honor y la paz serán para todos los que han hecho el bien, en primer lugar para el judío y también para el griego, porque Dios no hace distinciones de personas. Palabra de Dios. Y esta es la voluntad del Señor, que nosotros reconozcamos en nuestros hermanos esa igualdad, esa dignidad que nos viene de ser hijos de Él, y que pongamos en práctica eso, que reconociendo sus derechos seamos cada vez más justos, seamos cada vez más solidarios, seamos cada vez más hermanos y pongamos en práctica ese mandamiento que nos dice el Señor. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Muchas veces, desgraciadamente, la sociedad se vuelve hipócrita. Y digo esto porque nos comportamos de manera diferente como padre que como esposo. Nos portamos de manera diferente como padre, como esposo, que como amigo, que como feligrés. Y practicamos la hipocresía en medio de nuestro círculo de familia, de nuestros círculos sociales. La palabra de Dios nos enseña la verdad. Nuestra dignidad nace del hecho de ser rescatados por la sangre de Cristo, como dirá el apóstol San Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 17 al 19, donde el Señor nos dice: el Padre que invocan no hace diferencia entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Tomen pues en serio estos años en que viven fuera de la patria. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Palabra de Dios. Y esto es lo que nos da valor, porque como dice la palabra de Dios, Jesús vino a nosotros en un momento en que nosotros no servíamos para nada, en un momento en que nosotros prácticamente estábamos en manos del enemigo, condenados, y vino a redimirnos, y vino a darnos vida, vino a darnos salvación, vino a darnos una nueva oportunidad, especialmente en este mundo, de salir del pecado, de salir de la angustia, del dolor, de la desgracia, de la destrucción familiar que causa el pecado, y de caer en la gracia del Señor, tratando de hacer lo mejor para agradar a Dios, y de esta manera sale beneficiada a nuestra familia, nuestro propio ser. Por lo tanto, hermanos, si nosotros realmente queremos ser hijos de Dios, nos consideramos hijos de Dios, debemos de cumplir con cada uno de sus mandatos y darnos cuenta de que Él pagó un precio muy alto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios Padre quiere que todos y cada uno de nosotros llevemos una vida digna, como lo confirma en su palabra, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 10 al 11, cuando nos dice que lleven una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios, que se muestren fuertes en todo sentido, fortalecidos por la gloria de Dios, que puedan sufrir y perseverar sin perder la alegría. Palabra de Dios. Y esto es lo que quiere el Señor finalmente, que nosotros llevemos una vida digna. Pero para llevar una vida digna, nosotros tenemos que reconocer la dignidad del otro. Y de esta manera llevar una vida que agrade al Señor. Y debemos producir esos frutos que Dios espera de nosotros, que se manifiestan en las buenas obras y que se ponen de manifiesto también en el crecimiento del conocimiento de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer al Señor? Pues a través de su santa palabra. De esta manera vamos a salir fortalecidos por la gloria de Dios y vamos a ser capaces de continuar nuestra vida viendo al otro como un verdadero hermano y vivir la verdadera alegría del Señor. Finalizamos la reflexión del día de hoy con la parábola que lleva por título La pintura de la Santa Cena. La historia de la pintura del cuadro de la Última Cena es impresionante. Fue pintada por Leonardo da Vinci, un artista italiano notable, y el tiempo empleado para completarla fue de 7 años. Las figuras que representan a los 12 apóstoles fueron personas que hicieron de modelo. La persona para el modelo de Cristo fue escogida primero. Cuando se decidió que Da Vinci pintaría esta obra, cientos y cientos de hombres jóvenes fueron examinados en un esfuerzo por encontrar una cara y una personalidad que expresara inocencia y belleza.
libre de las sombras y señales causados por el pecado y la disolución. Finalmente, después de semanas de una búsqueda laboriosa, un joven de 19 años fue seleccionado como modelo para la figura de Cristo. Los siguientes 6 meses, Da Vinci trabajó para pintar el personaje más importante de su famosa obra. Durante los 6 años siguientes, Da Vinci continuó trabajando en su sublime obra de arte. Una por una, las personas más apropiadas fueron escogidas para representar a cada uno de los apóstoles y dejó un espacio en la pintura para la figura que representaría a Judas Iscariote, el punto final de su obra maestra. Por semana, Da Vinci buscó un hombre que tuviera un rostro endurecido, con un rasgo marcado por la avaricia, el engaño, la hipocresía y el crimen. Un rostro que delatase el carácter de alguien que vendería a su mejor amigo. Después de muchas experiencias desalentadoras en la búsqueda del tipo de persona requerido para representar a Judas, Da Vinci recibió la noticia de que había sido encontrado un hombre que llenaba los requisitos del pintor. Estaba en un calabozo de Roma sentenciado a muerte por una vida de crímenes y asesinatos. Da Vinci viajó a Roma de inmediato. El hombre fue sacado de su encierro en el calabozo y conducido a la luz del sol. Ahí Da Vinci vio en él a un hombre oscuro, despiadado. Su largo, áspero y desgreñado pelo caía sobre su cara, una cara que reflejaba el carácter de la maldad y la ruina completa. Al fin el pintor había encontrado la persona que quería para representar al personaje de Judas. Y con el permiso especial del rey, este preso fue llevado a Milán, donde se estaba pintando el cuadro. Durante 6 meses, él se sentó ahí delante de Da Vinci en unas horas establecidas para cada día y el talentoso artista continuaba diligentemente en su tarea de transmitir a su pintura la base de ese carácter que representaba al traidor y delator del Salvador. Cuando terminó el último trazo, se volvió a los guardias y dijo: yo he terminado, pueden llevarse al prisionero. Cuando los guardianes conducían al preso fuera, él repentinamente perdió el control de sí mismo y se precipitó sobre Da Vinci llorando y diciendo: oye, oh Da Vinci, mírame, ¿no sabes quién soy? Da Vinci, con sus ojos bien entrenados de estudioso de los caracteres humanos, escudriñó cuidadosamente al hombre cuyo rostro él había estado mirando durante 6 meses y dijo: no, yo nunca te había visto en mi vida hasta que te sacaron de los calabozos ante mí en Roma. Entonces, elevando sus ojos hacia el cielo, el prisionero dijo: oh Dios, ¿he caído tan bajo? Entonces, volviendo su cara al pintor, gritó: Leonardo da Vinci, míreme otra vez, porque yo soy el mismo hombre que pintaste hace justo 7 años como la figura de Cristo. Esta es la verdadera historia de la pintura de la Santa Cena, que enseña tan fielmente la lección de los efectos de los pensamientos buenos o malos en el individuo. Él fue un joven cuyo carácter era tan puro y libre de los pecados del mundo que representaba la continencia, la inocencia y la belleza, y dio pie a ser utilizado por el pintor como la representación de Cristo. Pero durante 7 años y una vida de malos pensamientos y pecados y crímenes, lo que lo llevó precisamente a cambiar y a ser el retrato del carácter más notorio, siempre conocido en la historia del mundo. El nombre del modelo era Juan Bandinelli. Oremos. Señor Padre Celestial, en tu presencia nos ponemos pidiéndote que seas tú nuestro guía, nuestra fortaleza y nuestra salvación. Bendice nuestros hogares y familia, quédate con nosotros, guiándonos en cada uno de nuestros pasos. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre. A que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos.